Hola, buenos días. Bienvenidos a la ponencia correspondiente al evento CONTE 2024. Eh, la ponencia como tal se titula La inteligencia artificial como elemento clave en las competencias digitales en estudiantes universitarios. Es un trabajo colaborativo por doctores en tres instituciones: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Popular del Estado de Puebla y la Universidad de Guadalajara. Por los ponentes, Guillermina Sánchez Román, Evangelina Jasso Romero y el que presenta Andrés Saúl de Sanatuya. Bien, eh, mm, como parte de la introducción tenemos que, como tal, el uso de las tecnologías es esencial en la creación de ambientes educativos que fomenten el desarrollo de estas habilidades. Según plantea la UNESCO, es fundamental facilitar el desarrollo de estas habilidades para todos los involucrados en el proceso educativo. Eh, También hay que contextualizar realmente que este trabajo está desarrollado en México. Entonces, las realidades digitales en México no son las mismas que podríamos tener en Europa o en algunos otros países avanzados. Ya iremos comentando estas características a lo largo de la ponencia. La competencia digital implica el uso seguro y crítico y creativo de las tecnologías en diferentes áreas, tanto académica, laboral y social, pero nosotros nos vamos a centrar más específicamente en las áreas académicas y lo llevamos un poco a la parte de alfabetización de datos. Em, Como contexto, tenemos que estamos hablando de un estudio centrado en estudiantes universitarios y tenemos la relevancia que las inteligencias artificiales son momentos clave en estas competencias digitales en estudiantes universitarios. La metodología de trabajo se trabajaron bajo tres modelos. Primero, una revisión de la literatura. Para la medición de qué tenemos o cómo lo podemos hacer, utilizamos dos cuestionarios, uno de competencia digital de la Unión Europea y una encuesta para medir el uso y la percepción de las inteligencias artificiales. En esta ponencia no hablaremos de todos estos instrumentos, nos daremos una pincelada de algunos y profundizaremos en datos de otros. Como objetivo de este estudio es analizar el nivel de competencias digitales, específicamente en la categoría de información y alfabetización de datos de los estudiantes de la Facultad de Ciencia de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma. ¿Qué tenemos como antecedentes, como revisión de toda la información? Quisimos hacer este apartado bajo el concepto de como puntos para luego posiblemente ir hilando y comunicarlos entre ellos. ¿Qué tenemos como una definición de competencia digital? La competencia digital se define como la capacidad de utilizar tecnología digital y herramientas de comunicación para acceder, gestionar, integrar, evaluar, crear todos los elementos que se pueden hacer de manera obviamente ética y legal, facilitando así la integración de la sociedad del conocimiento. Eh, ¿Cuáles son estas importancias o hacia dónde me lleva la importancia de estas competencias digitales? A través de la transformación de estos procesos de aprendizaje, enfocándonos en el desarrollo de estas habilidades. Aquí me gustaría hacer un inciso para hacer un contexto, digo, para los compañeros que no sean de México. En México, como tal, no hay un estándar oficial de competencias digitales. En la Unión Europea tiene el suyo, Estados Unidos tiene el suyo, Colombia tiene el suyo, muchos países tienen desarrollado los suyos, Inglaterra, Canadá y Australia, tal. Entonces, pero México no lo tiene desarrollado. Irónicamente, la Secretaría de Educación Pública, que es el ente que controla la parte educativa de México, habla sobre estas competencias, pero al no tenerlas catalogadas, agrupadas y todo, pues simplemente el resumen sería como de, hay que desarrollarlas, pero nadie dice qué, cuáles, cómo, ¿no? ¿Cómo se incorporan estas tecnologías en el ámbito educativo? De aquí saco el hilo de la Secretaría de Educación
antes mencionado, en la cual sí propone el uso de tecnologías en los espacios educativos, pero no limita o profundiza en cuáles son estas competencias y bajo qué indicadores. ¿Qué pasa con las inteligencias artificiales? Las inteligencias artificiales, por ejemplo, en las competencias digitales de la Unión Europea, ya indican cuáles de esas competencias se pueden trabajar y desarrollar por medio de inteligencias artificiales. Poco a poco las inteligencias artificiales están entrando en todas las áreas, digo, en algunos casos un poquito más, en algunos casos un poquito menos. ¿Cuál es el marco de competencias digitales de la Unión Europea? Entonces, este marco de competencias digitales plantea cinco áreas: informatización y alfabetización de datos, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. ¿Cuál sería el desarrollo de estas habilidades en los contextos complejos? Estos estudiantes de ciencia de computación, que es donde se aplicó parte del experimento, se aplicaba en varias universidades. En este caso estamos reportando solo estos. Se encuentran a un nivel avanzado. Es parte de los indicadores que hemos encontrado y luego en los resultados pues, se hablará un poquito de estos detalles. Eh, ¿Cuál es la metodología que hemos utilizado? En el primer paso se hizo una revisión de la literatura, de qué hay, qué no hay y hacia dónde nos está llevando. Y en el segundo, pues trabajamos sobre este cuestionario de competencias digitales de la Unión Europea. Fijaros que para la realización, el uso de este cuestionario, no lo aplicamos directamente nosotros, sino que contactamos con Ícaros, que ahora un poquito más adelante comentaré un poquito más en profundidad, y ellos pertenecen a una parte de España y nos facilitaron la posibilidad de que nosotros le facilitáramos la liga a los estudiantes y ellos rellenaban el cuestionario. Ellos descargan la base de datos y nos pasaban los resultados. Aparte, se trabajó con una segunda encuesta sobre la parte de, bueno, a través de 19 preguntas, estilo Likert, sobre la parte de las percepciones del uso de las inteligencias artificiales en educación superior. Bien, ¿qué nos dice la literatura o estos marcos donde nos estamos encontrando? Lo comentábamos antes, lo que es el marco de competencias europeo. El modelo TALIS nos plantea, es un informe global de la UNESCO, que examina las prácticas de enseñanza-aprendizaje de diversas instituciones educativas. La literatura sobre estas competencias digitales plantea que diversos estudios, autores, analizan cómo las competencias digitales influyen en el aprendizaje y la enseñanza como tal. Y obviamente, sobre todo, hay artículos sobre la incorporación de las inteligencias artificiales en la educación que discuten aún de, pues, si sí, si no, cuáles son los lineamientos éticos. Fijaros que en una investigación paralela que estamos trabajando en esta parte de inteligencias artificiales, vemos esta parte de ética y legal. Actualmente, a día de hoy de la ponencia, en México no existe un marco legal que regule o controle lo que se puede hacer con una inteligencia artificial. Mm, Entonces, si yo con una inteligencia artificial, pongamos un caso extremo, llego a robar un banco, eh, cuál es mi marco legal? No existe un marco legal que diga, oye, usaste una herramienta que no es esto. Claro, luego está vinculado con delitos, ¿no? Así puntuales. Pero lo que nos podemos encontrar es que al no existir un marco legal, las discusiones éticas y morales de qué se está haciendo y qué no se está haciendo, podemos entrar en esa discusión. Anteriormente, pues no hace muchos meses,
APA ni siquiera sabía cómo citar una inteligencia artificial y ya propuso APA el cómo se cita el resultado de una inteligencia artificial para que los trabajos que se entregan a nivel académico que provengan de la creación de una inteligencia artificial, pues se pueda citar apropiadamente. Bien. Eh, Otro tipo de trabajos encontrados hablan sobre estudios sobre la relación entre las tecnologías y la inclusión educativa, obviamente, en qué nos está permitiendo o qué nos está mejorando. Las referencias sobre la gestión de datos y todo lo que es, hablamos de alfabetización digital y los entornos de investigación sobre el uso de estas inteligencias en los entornos educativos y pues la parte de competencias de desarrollo. Eh, en parte del trabajo que se hacía con la parte de la revisión, no solo era revisar un poquito hacia dónde iban estas publicaciones, sino cuáles eran estas dimensiones de trabajo. Entonces, obviamente, muchas de las publicaciones, si se ve en la tabla, se identifica de que pues, hay muchas recomendaciones, por ejemplo, de la UNESCO, de informes que están saliendo y de organismos oficiales, Comisión Europea, Intel, son organismos oficiales que proponen pues, cuáles son las competencias, cuáles son este uso. Entonces, estas publicaciones las agrupamos en 4 categorías. Publicaciones que hablan sobre la parte de la tecnología, lo que serían los recursos tecnológicos, y sobre los actores que estaban participando, porque algunos eran como de trabajo interno, hablamos de docentes, estudiantes, instituciones y todo, y otros simplemente eran como lineamientos. Eh, Desde la parte pedagógica, no tenemos que olvidar que mucho de este modelo lo vinculamos con el entorno educativo. Desde la parte pedagógica estamos hablando de la parte de estas competencias, de qué está pasando y de cuáles serían estos ambientes de aprendizaje. Entonces, no tenemos que olvidar de que incorporar una tecnología no es solo un proceso de decir, ah, bueno, selecciono, incorporo en base a una tarea, sino ver el impacto. O sea, ver el impacto en base a qué, a un problema que hay. ¿Cuál es el problema? A lo mejor rendimiento académico, a lo mejor falta de motivación, a lo mejor entonces, ahí hay muchos modelos que podría ser gamificación, aula invertida, al saltar y obviamente con el uso de las tecnologías, pero lo que nos estamos yendo a es que está vinculado pues esta parte de referencias en base a las tecnologías, quiénes son los actores que participan y obviamente si yo tuviera que trabajar un texto, un artículo, una conferencia, pues me iría un poco en hablar sobre, por ejemplo, lo que serían los porcentajes más altos. Estamos hablando de porcentajes de los actores en base a la parte tecnológica del 70% y en base a las competencias desde la parte pedagógica, con respecto a los otros que estábamos, que son 50 e incluso menos de 50. Entonces ahí vemos que no solo la revisión nos está permitiendo identificar que la competencia es uno de los indicadores más destacados de estas lecturas revisadas, sino que nos estamos yendo un poquito a esta parte de vincular no solo competencias, sino con quién, con la propia tecnología, según estos trabajos, no con la tecnología, sino principalmente, bueno, 50% con la tecnología, pero 71% se centra en quién usa esta tecnología. Estamos hablando de docentes y profesores y las propias instituciones. Ok. Es crucial preparar a los estudiantes en las competencias fundamentadas para la educación en inteligencia artificial, incluyendo habilidades digitales, pensamiento crítico y sobre todo la parte de uso ético de estas inteligencias artificiales. La UNESCO indica que aparece la necesidad de desarrollar competencias básicas que faciliten la colaboración entre humanos y máquinas. ¿Qué estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer? Bien, perdón. Como conclusión, ya lo he comentado un poquito antes de esta tabla, estábamos hablando de
Hay una perspectiva tecnológica, una perspectiva pedagógica, y dentro de la perspectiva tecnológica podríamos encontrar esa relación entre docentes y estudiantes que comprendan pues, el uso de las implicaciones de inteligencia artificial y en la aplicación académica y en la posible aplicación laboral posteriormente. Y luego las instituciones enfrentan ese reto de planeación y desarrollo de entornos formativos basados en competencias digitales. Las inteligencias artificiales y sus herramientas digitales han facilitado el desarrollo de estas competencias, especialmente durante pues, situaciones como la pandemia. Eh, Se sugiere que los docentes usen las tecnologías de manera planificada para fomentar las habilidades en los estudiantes. Pues colaboración, pensamiento crítico, motivación, reforzamiento del rendimiento académico y todos los indicadores que las instituciones plantean. ¿Cuáles son estas competencias? Habíamos comentado de que eran 5 áreas y 8 niveles. Estos 8 niveles están agrupados, cada 2 niveles, una categoría: básico, intermedio, avanzado y altamente especializado. Estamos hablando del marco de competencias de la Unión Europea, que son 21 competencias y en 5 áreas. Eh, con respecto a las definiciones, podríamos trabajar con la definición de UNICEF, que plantea que un sistema, una definición de inteligencia artificial, es un sistema basado en máquinas que con objetivos definidos por humanos pueden hacer predicciones, recomendaciones o decisiones. La realidad es que aún falta mucho desarrollar las inteligencias artificiales, muchísimo. De hecho, ya te recomiendan de que siempre se haga una revisión de los resultados que da, porque pues entrega resultados a veces no tan buenos o no tan deseables como se quisiera esperar. Entonces, bueno, también hay que saber ser crítico de dónde se obtiene la información que se busca. Eh, ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los instrumentos que utilizamos de recogida de información? Aquí se marca en negrita en la propuesta de ICANOS. ICANOS es este organismo que pertenece a una región de España. Ellos analizan y miden los indicadores de las competencias digitales. En Europa se llama el DICOM. Y pues son las 5 áreas que estamos haciendo. En el instrumento como tal evaluamos todas las competencias y aquí solo hablamos de unas. La muestra de trabajo fue de 73 alumnos de la UAM. El segundo instrumento que recogemos datos, ya simplemente aprovecho para mencionarlo, es un cuestionario sobre las percepciones de profesores y estudiantes sobre las tecnologías educativas, la educación superior, y que está basado en un cuestionario que analiza un poquito toda la parte de inteligencia artificial, pero desde la percepción. Entonces son 19 preguntas estilo Likert, agregadas 2 preguntas de contexto y una pregunta abierta para opiniones de forma cualitativa. Se aplicó el análisis descriptivo de los datos y un análisis temático para las respuestas abiertas, y pues se aplicó a un grupo de 37 estudiantes. Como conclusiones un poquito del trabajo, lo que tenemos es 6 puntos. La importancia de las competencias digitales son cruciales para la educación en el ámbito académico y en el ámbito laboral, y su integración se vuelven aún más relevantes con la incorporación de la inteligencia artificial. Resultado de los estudiantes: a pesar de ser estudiantes del área de computación, los niveles que obtuvieron fueron niveles avanzados o altamente especializados. Entonces, estos niveles, me permito un momentito retroceder en los datos, me voy a la figura. Estos niveles no eran tan espectaculares. Realmente los indicadores estaban dando niveles aproximadamente entre el 5 y el 6, y algunos puntos llegaba al punto 6 y poquito, y ya estabas
En el, bueno, llegaba hasta el 7, pero casi todos estaban quedando en el 5. Al darle estos nombres básico, intermedio y avanzado, prácticamente ser casi la mitad de los puntos, parece que decir avanzado es un indicador alto, pero la realidad es que casi el 50%. Bueno, el 50 de los 5 a 5 y 6 puntos. Entonces, bueno, no son indicadores tan espectaculares. Los resultados sí pensamos que por ser estudiantes de computación, que desde el primer día que llegan a la facultad tienen uso tecnológico, nos encontrábamos con que había gente que algunos elementos no los tenían bien desarrollados. Con respecto al desarrollo del contexto, en contexto complejo existe la necesidad de que los estudiantes aprendan a manejar información en estos contextos utilizando estas inteligencias artificiales para abordar problemas de manera crítica y efectiva. Y sobre las modalidades de enseñanza se propone explorar las diferencias en efectividad entre métodos de enseñanza convencionales y no convencionales para poder hacer este abordaje. Fijaros que, agregando un poquito en esta parte de conclusiones, nos encontramos con cosas muy curiosas. Existe en México el concepto de libertad de cátedra. Entonces, eso permite que el académico, el profesor, profesora que corresponde, tiene sus métodos de enseñanza. Eso hace eh, que si él decide, oye, yo quiero incorporar, yo quiero proponer, yo quiero utilizar diferentes pedagogías y tecnologías, pues muy bien, muy bonito, muy efectivo. Pero si el otro profesor, el grupo B, o sea, pongamos que hay dos grupos, no las quiere implementar, la institución no puede obligar a que el profesor las implemente. Claro, les orienta, les capacita, les propone, pero pues la realidad es que hay muchos profesores que utilizan la misma presentación durante varios años, la trabajó, la logró, preparó los materiales, pero no se actualiza tan ni tanto como debería. Eh, con respecto a la parte de la percepción del estudiante, se plantea la importancia de investigar cómo los estudiantes perciben el uso de las herramientas de IA en su formación y cómo las percepciones influyen en el aprendizaje como tal. Y como recomendaciones para el futuro, se sugiere investigar cómo la integración de diferentes herramientas de la IA pueden influir en el desarrollo de estas competencias digitales y especificar en diversos contextos educativos y laborales hacia dónde nos puede llevar todo eso. Referencias, datos de contacto. Guillermina es la que ha liderado este proyecto desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la compañera Evangelina Jasso de la Universidad de Guadalajara y yo, Andrés Saúl de la Santa de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Muchas gracias por la atención. Un saludo.